Buenas tardes, mi nombre es Franklin Humberto Araujo Herrera, profesor de Gran Colombianidad de la Universidad de la Gran Colombia. Vamos a ver hoy la vida y obra de nuestro fundador Julio César García Valencia, su herencia, su reseña histórica, su obra y su labor ético-liberadora. Vamos a tener en cuenta dentro de los documentos que soportan esta charla el periódico La Nueva Civilización de diciembre del 2019, periódico interno de la Universidad de la Gran Colombia, y una obra inédita de nuestro vicerrector, el doctor Hernán Alejandro Olano García, el cual, a petición de su señora madre y su familia, ha venido haciendo una reconstrucción histórica de la obra y vida de su abuelo, el doctor Julio César García Valencia. Él ha organizado un material bibliográfico de una obra selecta de la obra y vida del doctor Julio César. En esta charla vamos a empezar un poco, digámoslo así, al revés. Primero la obra y vamos conjugando con la vida del doctor Julio César. Para iniciar quiero remitirme a la presentación que en su momento hizo el doctor Santiago José Castro Agudelo, rector de la Universidad de la Gran Colombia, de esta obra selecta realizada de manera muy juiciosa, con mucho ahínco, con mucha responsabilidad y con mucha profundidad en los datos bibliográficos que nos presenta el doctor Hernán Alejandro Olano García. Dice el doctor Santiago José Castro, me va a permitir leerles la presentación de esta obra. Cuando asumí la rectoría de la Universidad de la Gran Colombia el 18 de julio de 2017, me topé de frente con un busto de Julio César García, fundador de esta casa de estudios. Casi de inmediato empecé a buscar información sobre su obra y a los pocos días tuve el honor de recibir en la rectoría a sus hijos. Jamás olvidaré las anécdotas sobre cómo el fundador anotaba siempre sus reflexiones en una libretita y posteriormente ahondaba en ellas para publicar sus cosas. Julio César García fue siempre hombre de pensamiento, de conversación, pero ante todo de acción. Tuvo siempre claro que la educación no era de un día o de unos años. Por ello, insistía en políticas a largo plazo y soñaba con un país en el que la educación no estuviera limitada para unos pocos. No era un hombre solo, que en un criterio escribía y surgía y sugería todo. No. Era un hombre que había recorrido su departamento y había registrado y sistematizado suficiente información para escribir su historia de la instrucción pública en Antioquia. Siempre compartía preguntas difíciles y era un lector incansable, no solo de las grandes obras, sino de todo aquello que lo rodeaba. Aunque muchos tal vez no lo tengan claro, sus aportes en la enseñanza de la historia de Colombia fueron claves y me atrevo a decir como historiador que aún está pendiente preguntar a su obra muchas cosas. Seguro encontraremos respuestas. La historia como disciplina que formalmente en Colombia inicia un proceso de institucionalización. En la década de los años 60, debo volver atrás y revisar la descripción que Julio César García ofrece.
El academicismo en ocasiones pierde de vista el sentir de quienes estuvieron, anotaron, reflexionaron y después publicaron. Hoy se busca que nos concentremos en determinados asuntos, que delimitemos mejor los temas, que busquemos periodos mucho más concretos. Algunos terminan desarrollando investigaciones sobre semanas que cambiaron el mundo. Todo eso es válido y se explica por los importantes avances en las ciencias sociales, con los que cada día es más difícil mantenerse al día. Sin embargo, no podemos seguir dejando a un lado la aproximación holística, menos cuando la historia global empieza a tener tanto peso y la interacción entre lo local, regional y mundial obliga a tener en cuenta aportes iniciales. A pesar de que algunos lo consideren poco rigurosos, Julio César García dejó su impronta donde estuvo, como maestro de miles, como rector de la Universidad de Antioquia, como rector del Colegio Mayor de San Bartolomé, como padre de familia y en nuestro caso como fundador y primer rector de la Universidad de la Gran Colombia. Sostuvo siempre que la educación y la ética van de la mano y lideran. La presente edición es un reconocimiento a quien dedicó su vida a Colombia, a las nuevas generaciones, a quien promovió la educación para los trabajadores en la jornada nocturna, a quien nunca se amilanó y siempre estuvo dispuesto a dar la mano a quien le requería. Es un merecido reconocimiento a quien puso la primera piedra para que miles de personas pudieran acceder a la educación superior. Esta es la presentación que hizo a esta recolección bibliográfica que ha hecho el doctor Hernán Alejandro Lano García. Ahora metiéndonos ya dentro de la obra y vida, vamos a enunciar algunas de las cosas importantes que hizo nuestro fundador. La genuina motivación por la comunidad y la sociedad. De 1920 a 1930 crea el espacio de reflexión para la mujer en el diario El Colombiano. De 1930 a 1932 creación de cursos dominicales y nocturnos de formación complementaria, técnica e inclusión de la mujer a la educación. En 1940 inicio de los procesos de alfabetización. Propuesta de gratuidad en la educación básica y media. En 1951 comienza a funcionar como universidad al escenario de formación ya presentado y en 1953 el doctor García Valencia suscribe el acta de constitución de la Universidad de la Gran Colombia. La fundación de la Universidad de la Gran Colombia es una universidad cristiana, nacida oficialmente el día de Pentecostés, fiesta del Espíritu Santo, alma de la iglesia, entregado por el Señor Jesús a los apóstoles reunidos con María y fortalecidos para la misión evangelizadora. Día clave de la fundación de la iglesia. Igualmente el 24 de mayo se tiene por la tradición salesiana la fiesta de María Auxiliadora, invocada por Don Bosco en favor de los niños y los jóvenes por quienes dedicó su vida aplicando un estilo pedagógico, especialmente atendiendo a los excluidos. Me voy a permitir dentro de esta universidad cristiana hacer mención a algunos apartes del artículo que en el periódico Nueva Civilización de diciembre del 2019 en su página 11 escribe el doctor Hernán Alejandro Lano García, vicerrector académico de la universidad, en referencia a la Gran Colombia Universidad Cristiana. Dice el doctor Hernán Alejandro Lano: el ideal renacentista del uomo universale y la expresión que le dio el primer nombre a la universidad, estudio general, studium generalis, el lugar de estudio abierto a todos, donde la universitas magistrorum
legitimaba y garantizaba la forma como se ejercitaba el arte de transmitir la cultura. Si bien solo el emperador o el papa eran los únicos que podían expedir la licencia de docente, licentia vici docendi, mientras que la Universitas Scholarum proveía la masa de los que disfrutaban aquel mismo arte y cuyos fines aparecían definidos en las partidas del rey español don Alfonso X el Sabio, partida segunda, ley primera, en el que está claramente expresado el quehacer y la esencia de la universidad como una comunidad de maestros y alumnos magistrorum scholarum, dedicados a los saberes y a la búsqueda interdisciplinar de la verdad a partir de varios hábitos, en un nuevo renacimiento que compromete por igual a profesores y estudiantes en una visión cristiana, universal. De la persona y del mundo, por tanto, la creación de la comunidad y de personas y de la comunidad de saberes supone el respeto de la dignidad de la persona humana, que para el cristiano se encuentra elevada y enriquecida por la gracia de la filiación divina. Se constituyó oficialmente la Universidad de la Gran Colombia el 24 de mayo de 1953, aniversario de la Batalla de Pichincha y fecha del aniversario número 300 de la fundación del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, su alma mater. Así nació como universidad cristiana, nacida oficialmente el día de Pentecostés, fiesta del Espíritu Santo y de María Auxiliadora. Igualmente, el 24 de mayo se tiene por la tradición salesiana la fiesta de María Auxiliadora, invocada por Don Bosco en favor de los niños y los jóvenes, por quienes dedicó su vida aplicando un estilo pedagógico especialmente atendiendo a los excluidos, así como a los que no podían acceder a otro tipo de estudios. Ese principio de San Juan Bosco, que Julio César García leyó en el artículo de Monseñor Rafael María Carrasquilla sobre el santo italiano a los pocos años de su canonización. Estuvieron también presentes en el pilar del solidarismo que hace parte de la razón de ser de la Gran Colombia, junto con el hispanismo y bolivarismo. Julio César García, el fundador de la Universidad de la Gran Colombia, era muy piadoso y muy cristiano, sobre todo muy mariano. Siempre hacía sus meditaciones matinales al mediodía y en la tarde. Su sentido de servicio a los demás era casi sacerdotal. Perteneció a la Orden Tercera Franciscana, fue contribuyente de la Sociedad de San Vicente de Paúl de Medellín y publicó un artículo sobre ella en la Revista del Rosario, volumen 18, número 171, páginas de la 58 a la 54, en febrero de 1923. Posteriormente, en 1932, publicó en la tipografía externado el folleto titulado Bodas de Oro, Sociedad de San Vicente de Paúl, 1882 a 1932. Podríamos decir que el doctor García fue un fervoroso mariano, pues escribió 3 largos artículos sobre la Madre del Señor, María a través de nuestra historia, María en Antioquia y Nuestra Señora de la Candelaria, y fue miembro principal del comité organizador del Tercer Congreso Mariano Nacional. En resumen, poseyó como pocos una filosofía cristiana de la vida que llevó impenitentemente a la práctica en lo público y en lo privado. Su deporte era estudiar, leer y leer. Poco después del almuerzo, todos los santos días, Julio César tomaba un libro con el cual se paseaba por la casa, leyendo, repasando, lo estudiaba. Cargaba en su bolsillo y jamás lo abandonaba un pequeño libro, La Imitación de Cristo, o El Ejercicio de Perfección de Imitatio Christi, cuya autoría se le atribuye al asceta alemán de la Orden de San Agustín, el beato Tomás Kempis, obra que ha sido escuela de grandes santos y maestros de vida espiritual en la Iglesia Católica, de la cual tomó la costumbre de leerla y consultarla desde sus épocas de pupilo de Monseñor Carrasquilla, quien le recomendaba tener el Cristo colgado ante el escritorio y el brevario a un lado. Pues gracias a ello se acuerda el alma de que es cristiana, de que vive en paz y respira como quien deja una pesada carga o como el que despierta de un importuno sueño acerca de la hora de Kempis, cuya lectura le indicó su preceptor Monseñor Carrasquilla. Julio César decía: yo leí aquellas hojas desde el título hasta el pie de imprenta,
las releía, las meditaba, las comentaba en las conversaciones. Sin embargo, este pilar fundacional no hace a la Gran Colombia una institución confesional, porque en la universidad, cuya etimología viene de la universalidad, el estudio debe ser siempre iluminado con la seguridad de inspiración o de entraña cristiana que identifica un buen número de universidades y que se refiere a los rasgos específicos que han de informar la vida, actividad y fines de tales entidades. Es una universidad bolivariana. Se deja ver en Julio César García, el historiador y el conocedor de la gesta libertadora, desde la adopción del nombre que ya venía de la empresa Difusiones Pedagógicas La Gran Colombia, que hace honor al proceso de constitución de nuestra nacionalidad, cuando con sentido de integración se logró, aunque por tiempo reducido, la conformación de la unidad de los países bolivarianos, honor del libertador y parte del sueño de una América unida. 1819-1830, Ecuador, Colombia y Venezuela. El 24 de mayo es el aniversario de la batalla de Pichincha. Y aquí me permito también recoger del mismo diario en mención Nueva Civilización, en la página 14, en diciembre del 2019, el artículo La Gran Colombia, Universidad Bolivariana, en letras del doctor Germán Darío Ledesma, conciliatorio de la Universidad de la Gran Colombia. Y dice: Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar Palacios Ponte y Blanco nació en Caracas el 24 de julio de 1783. Después de conocer la situación real de Europa y América, la Revolución Francesa, la vida y obras de líderes como Adolfo Hitler, Napoleón Bonaparte, Aníbal, Carlomagno y los Césares, subió al Monte Sacro en 1805 y desde allí se comprometió a luchar sin dar descanso a su brazo ni reposo a su alma hasta no ver rotas las cadenas que en ese momento estaban oprimiendo a los estados americanos por voluntad del poder español. Pero Bolívar se comprometió no solo a libertar América, sino también y principalmente a unirla en un bloque con el nombre de Gran Colombia. Y al descenso del Monte Sacro se dio a la difícil tarea de cumplir aquel histórico juramento, al cabo de 473 batallas que él en alguna forma protagonizó. Logró la libertad de Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia y Panamá. El 6 de septiembre de 1815 Bolívar escribió la famosa Carta de Jamaica, en la que analiza la situación de los países hispanoamericanos y su relación político-militar con España. En este documento predice el futuro de los países, que no puede ser otro distinto a la unión política, económica y militar de toda la región. Más tarde, en el Congreso de Angosturas, celebrado en 1819, Bolívar consiguió la realización de su sueño, centrado en la unión y libertad por medio de la ley fundamental de la República con el nombre glorioso de Gran Colombia. Esta ley fue ratificada en el Congreso de Cúcuta en 1821 y en el año de 1822, en medio del mayor delirio febril del Libertador desde la cumbre del Chimborazo, este hombre provincial contempló complacido el fruto de sus ideales en la Gran Colombia. El 17 de diciembre de 1830, en la hacienda San Pedro Alejandrino en Santa Marta, Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar Palacios Ponte y Blanco, a puertas de la muerte, pero en plena lucidez, ofreció su cercano descenso al sepulcro como el paso a la consolidación de la unión de los países liberados por su espada. Hoy podemos afirmar sin riesgo a equivocarnos que la histórica gran colombianidad nació en la mente y en el corazón de Bolívar y se realizó en las memorables batallas de Pichincha, Junín, Ayacucho, Carabobo, Pantano de Vargas y Boyacá. Años más tarde apareció un estudioso historiador, investigador y humanista, escritor y enamorado intelectualmente del libertador Simón Bolívar y de sus obras. Se trata de Julio César García, quien descubrió en el libertador de esta república el personaje que un día sería el hombre más importante del siglo XIX, según declaración de la BBC de Londres. Julio César García, procedente de las ariscas montañas de Antioquia, se dio a la tarea de perpetuar la memoria y vida y la obra de Bolívar.
Para alcanzar este histórico objetivo fundó una universidad con el emblemático nombre de la Universidad La Gran Colombia. Este nombre, que ya está en el corazón de la Academia Americana, ha rodado y seguirá rodando de generación en generación para invitar a estudiantes y profesores a enamorarse y propagar los valores del amor, la justicia, la libertad y la paz que alientan el espíritu de la Gran Colombianidad. Nuestra alma mater, por llamarse la Gran Colombia, está comprometida históricamente con la promoción y el desarrollo del humanismo y la academia, la libertad, la unión, la independencia y la paz que llevaron a Bolívar y a Julio César García a sembrar, cultivar y desarrollar la semilla de una nueva civilización para los países vislumbrados en la Carta de Jamaica. Los decretos de Angostura y Cúcuta y los estudios superiores de la Academia inspirada está en el principio bíblico, Veritas Liberat Vos. Una universidad hispánica. El valor y la fuerza de la hispanidad fue dada en América. Después del descubrimiento por la creación de las universidades y entre nosotros por el arzobispo de Santa Fe de Bogotá, Fray Cristóbal Torres, fundador del claustro de Nuestra Señora del Rosario, inspirada a la luz de la Universidad de Salamanca. Y en el año de la celebración del tercer centenario de la fundación del claustro, se funda la Gran Colombia. Además, Julio César García traía entre sus múltiples vivencias el haber creado en la Universidad de Antioquia el Instituto de Filología y en él la Cátedra de Cervantes. Y aquí voy a retomar también un artículo del periódico Nueva Civilización de diciembre del 2019 en su página 15 por nuestro gran docente con su artículo La Gran Colombia, Universidad Hispánica, la hispanidad, un modelo de pensamiento y acción, el doctor Teodoro Gómez, el cual hace mención así: Julio César García definió la universidad desde su fundación como un navío en alta mar, la cual en sus 68 años de navegación ha seguido la bitácora de los 4 principios definidos en su institucionalidad: católica, hispánica, bolivariana y solidaria. Aquí ahondamos en su eje hispánico en su mejor explicación temática, como en otro lugar de esta edición se profundizó en lo relacionado con su visión como universidad cristiana, bolivariana y solidaria. La hispanidad se nutre de un triple origen griego, romano y árabe. La influencia griega, modelo de pensamiento y vida, comenzó con la fundación en España de la ciudad de Ampurias, del griego empur, mercado, o Ampurias, puerto comercial, fundado en 575 a.C. y tomado por los ejércitos romanos en las guerras cántabras de César Augusto, 19 a.C. Al sur del Iberium, que significa río ancho, o Ebro, en donde se derivan los nombres de Iberia o Ibérico. Los soldados romanos que tomaron a España hablaban un latín vulgar que dio origen al castellano de Castilla, palabra que viene del castelli o los castillos del ejército romano. Los romanos conquistaron a España, eran expertos en derecho y en las normas que conforman la humanitas, su hispanidad letrada, filosófica, teológica y literaria de singular grandeza y esplendor. A la cultura griega y romana se sumó la tradición árabe, reconocida por su arquitectura, ciencia y medicina, con 8 siglos de dominación en España, al andaluz o España musulmana. Constituida España con todos los valores ancestrales, al descubrir a América derribó el mito cósmico de las columnas de Hércules, que en su leyenda latina non plus ultra negaban la posibilidad de otro mundo más allá de ellas. Desde 1492 la historia de la humanidad adquirió un nuevo giro con la trietnia ibero-indo-afro, constituida como una rara y nueva raza que mezcló diferentes mitos, religiones, culturas, idioma español y dialectos indígenas. La espada significó la conquista, la cruz, la religión y la palabra, la cultura recibida y transmitida por la Iglesia en colegios y universidades que fueron como en la Edad Media.
Universitas confraternitas scholarum magistrorum, universidad, confraternidad de estudiantes y maestros. La hispanidad resultó enriquecida con máximos pensadores como San Agustín, quien asumió la filosofía trascendente de Platón y Santo Tomás, que nos acercó a la filosofía aristotélica de la lógica y la metafísica y del primer motor inmóvil, Dios. A la hispanidad trascendente se ha opuesto una tendencia materialista que renuncia a Dios y se fundamenta en una tecnocracia violenta terrorista, mientras que la auténtica hispanidad proyecta y lucha por una sociedad mejor y digna en medio de un sistema mercantil que tiende a dirigir el porvenir del mundo y de la historia. El término hispanidad fue una creación de don Miguel de Unamuno en 1864-1936, reafirmada por Ramiro de Maeztu entre 1875 y 1936, y por la Academia Española de la Lengua, que comenzó a celebrar la hispanidad en el año de 1953 en Madrid. Julio César García fundó en el año de 1944 en la Universidad de Antioquia el Instituto de Filología y Literatura, donde desarrolló su interés por la hispanidad, que actualmente enseña en nuestra universidad a través del Centro de Ética y Humanidad y que le infunde valor, razón y proyección social. Y solidaria. Solidaria, pensada en primer lugar para las clases excluidas de la sociedad, sin ningún interés de lucro y apostándole a una mejor nivelación social, dándole oportunidad de formación profesional a las trabajadoras que, ocupando las horas de ocio, encontraron la posibilidad de ingreso al mundo de la cultura y la intelectualidad, siendo, como lo expresa Julio César, padres de sí mismo. Y aquí me voy a remitir también al mismo diario, en su página 3 de diciembre del 2019, a un artículo que se denomina La Gran Colombia, Universidad Solidaria, escrito por nuestro rector, el honorable doctor Marco Tulio Calderón Peñalosa. Y entre algunos de los apartes de él en este artículo, él trata: en los albores de 1951 germina un sueño que rondaba los momentos vitales del pensamiento del fundador Julio César García Valencia. Luego de los hechos trágicos del Bogotazo, si los trabajadores hubieran podido estudiar esta destrucción insana del centro histórico de la ciudad, no habría ocurrido. Con un puñado de amigos se emprendió la tarea del ideal que pronto se iba a convertir en una realidad extraordinaria: ofrecer educación de calidad en jornada nocturna para aquellos que con sus propios esfuerzos cotidianos del trabajo pudieran pagarse sus estudios. No había una base económica de respaldo, no obstante, hubo una poderosa y suficiente voluntad afincada en la fe, puesta en las manos de la divina providencia y en el apoyo protector de María Auxiliadora. En esas condiciones se estableció la cuarta columna fundamental, una universidad popular, abierta para quienes estaban excluidos de la educación superior porque tenían que dedicar la mayor parte de sus esfuerzos para conseguir los recursos de la subsistencia o para atender a los asuntos del hogar, especialmente la crianza de los hijos. Por esa misma época, el filósofo Maurice Merleau-Ponty había expresado que la importancia de las sociedades en la historia sería dada por el reconocimiento que se hubiese expresado por el otro al interior de la comunidad, como construcción de coexistencia, más que por los avances científicos o los desarrollos industriales. Esa fue la tarea asumida por la Universidad de la Gran Colombia. Posteriormente, algunos pensadores existencialistas, fenomenólogos existencialistas, entre quienes sobresalen Pedro Laín Entralgo, Martín Buber, Immanuel Levinas y William Luypen, acuñaron la concepción de una metafísica ontológica que se convertía propiamente en una visión ética, donde se asume la responsabilidad por el otro, el prójimo, como una necesidad existencial sin alcance, deuda, requerimiento o recompensa alguna. Esta conclusión es traída del concepto de lo popular a la cultura solidaria. Este pilar gran colombiano ha sido honrado permanentemente y pervive, por tanto, al interior de la institución. La Carta de Navegación de la Sociedad Colombiana de 1991, establecida como Estado social y democrático de derecho,
priorizó el reconocimiento de los derechos humanos, no solo de la primera o segunda generación, sino también los de tercera generación, que promueven los derechos fundamentales de la solidaridad con el fin de asegurar la dignidad humana y la convivencia pacífica. Esa había sido la apuesta fundacional del claustro gran colombiano. El hombre, mujer y hombre, es una tarea inacabada que se perfecciona, crece y se santifica en la relación intersubjetiva con el otro. Por tanto, es una inclusión del otro como una necesidad mutua y metafísica, una hospitalidad que recrea una dialéctica de compromiso mutuo, de dación sin espera de solidaridad total. La teleología de los cuatro ejes vitales de la universidad tiene un ejercicio común: la responsabilidad por el prójimo y la entrega para ayudarlo en la construcción de un hogar confortable que le impida acudir a conductas propias de la barbarie mediante el ofrecimiento de una oportunidad real de educación. El carácter hispánico no es otro que el reconocimiento y la gratitud por la herencia cultural. El compromiso bolivariano busca la integración de los pueblos hispanoamericanos propuesta por el Libertador. El signo cristiano católico, la responsabilidad por el prójimo, que es un hermano, y el atributo de la solidaridad como una necesidad metafísica de compromiso por el bienestar del otro. Pensar en el otro, incluir al otro, expresarse en la alteridad y no ensimismarse de manera egoísta, es la tarea perenne del gran colombiano. Y aquí hacemos referencia en el acta de constitución de nuestra alma mater. Se lee: en suma, la Universidad de la Gran Colombia viene a realizar, dentro de un concepto moderno y en armonía con las exigencias de los tiempos actuales, el ideal de los estudios generales en la Edad Media, tan admirablemente definidos por Alfonso X el Sabio. Estudio es ayuntamiento de maestros et de escolares, que es fecho en algún lugar con voluntad et con entendimiento de aprender los saberes. La verdad os hará libres, veritas liberabit vos. Ahora ya entramos de pleno a la vida del fundador de la Universidad de la Gran Colombia y a su obra de Julio César García. Recordemos que les dije que iba a tener en cuenta los apartes de esta obra selecta del doctor, de su nieto, Hernán Alejandro Olano García, vicerrector de la Universidad de la Gran Colombia y director del Centro de. Entonces, aquí tenemos que decir que en la floreciente población de Fredonia, Antioquia, tierra de la libertad, nace Julio César García en el aniversario número 65 de la fecha que evoca el nacimiento de nuestra patria, el 7 de agosto de 1894. Fredonia es un pueblo ubicado a 1600 metros sobre el nivel del mar, en la falda del Cerro Combe, en la cordillera central andina, dedicado a los cultivos del café por iniciativa del presidente Mariano Ospina Rodríguez, y tierra natal del renombrado apóstol del braille en Colombia, Francisco Luis Hernández, del cuentista y matemático Francisco Gómez Escobar, más conocido como Don F., del historiador y prestigioso jurista Guillermo Jaramillo Barrientos, del abogado Samuel Barrientos Restrepo, pariente de don Marco Fidel Suárez, del filólogo Joaquín Pérez Villa, de los escultores José Horacio Betancourt y Rodrigo Arenas Betancourt, y del jurista Enrique Gil Botero, entre otros, que han descollado nacionalmente. O sea, personajes nacionales los que ha producido Fredonia. Allí, en esas tierras, montañas y valles de Antioquia, surge la figura de un hombre excepcional, que por el cúmulo de valores cultivados y puestos al servicio de sus gentes, le hizo merecedor de una serie de títulos que engrandecieron al hombre y a su raza antioqueña. Hijo del abogado y general de la República
Joaquín García Rojas, papá Joaquín, nacido en la ilustre villa de Marinilla, quien fue igualmente juez, oigan esto, del circuito de Fredonia, magistrado, alcalde de Santa Bárbara y de Fredonia, diputado por Fredonia y Jericó y senador de la República de Colombia, de quien dicen fue uno de los hombres más notables del conservatismo y como cristiano uno de los que más se acercaba a la perfección, y de doña Obdulia Valencia Echeverri, conocida como Mamá Lula, abnegada matrona encargada de la administración de su hogar durante muchos años, ya que el general Joaquín, con la mayoría de hombres de convicciones políticas, marchó a mediados de 1899 a la Guerra de los 1000 días. Cerró la casa y dejó a su esposa e hijos durante más de 3 años, habitando con parientes en una pequeña finca, La Loma, camino entre Abejorral y Santa Bárbara. En cercanías del río Güey, razón por la cual Julio César tuvo una niñez más orientada por su madre y sus abuelos maternos y creció sin el apoyo directo de una figura paterna, lo cual influyó más adelante en su encuentro filial con quien sería su tutor, guía y maestro, Monseñor Rafael María Carrasquilla, ya que vuelto Joaquín de la Guerra, que había luchado en Panamá y conocía la noticia de la muerte de dos de los hermanitos, Octavio y Ovidio, Julio César encontró a un padre estricto, deprimido por la muerte de sus otros hijos y poco cariñoso, quien además lo envió al internado cuando tenía 11 años de edad y posteriormente a Bogotá. Cuando viaja a Bogotá, su corta vida había sido muy ausente de padre, al cual solamente disfrutó íntegramente hasta los 5 años, y luego entre los 8 y los 11. Después, desde 1919, cuando regresó Julio César a vivir a Medellín, sí tuvo una gran cercanía y amistad con Joaquín, que en ese momento ya era un señor de más de 47 años, que sin embargo seguía siendo un viejo cascarrabias, pues en alguna ocasión al llegar a la casa narraba su hija, Sor Magdalena, notó que no había barrido y con sumo disgusto se retiró y estuvo ausente de ella por varios días hasta cuando ella, Magdalena, en compañía de su hermana Alicia, fueron a rogarle que volviera, a lo que no accedió sin antes no darles una fuerte reprimenda, demostrando así el recio carácter, el temple y dureza de su personalidad. Aunque a los nietos en cambio los visitaba los sábados y les daba de a 5 centavos a cada uno, con lo cual hacíamos maravillas comprando 5 reales de velita y 5 de coco, o el par de las velitas tirudas por 1 centavo en el almacencito ubicado enseguida de la iglesia del Sufragio, y el cual era manejado por Anita. Claro que estando enfermo, cuando su nieta Marta le preguntó junto con su prima Luz si las reconocía, dijo el viejo: niñas impertinentes, ¿acaso es que estamos en carnaval y ustedes están disfrazadas para que no las reconozca? Con el nombre de Julio César fue bautizado nuestro protagonista por el padre Jesús Ortiz el 15 de agosto de 1894 en la iglesia de Santa Ana de Fredonia, según consta en el libro 026, folio 0336, número 00644, siendo sus padrinos Nemesio Valencia y Ana María Rojas,
Sus abuelos paternos fueron Laureano García Aristizábal y Ana María Rojas, y por línea materna Santos Valencia y Andrea Cheval. 7 generaciones hacia arriba descendía Julio César del judío sefardita Cristóbal Gómez de Castro, el Viejo, tronco de muchas familias antioqueñas. Por línea paterna, Julio César era originario de la blasonada ciudad de Marinilla, cuyo ambiente está construido con materiales de hidalguía, honestidad y patriotismo, virtudes que fueron acrecentadas durante su vida. De ahí que pueda decirse que fue un hombre de retos y perspectivas. Como cualquiera de los jóvenes de la época, combinó las primeras letras con los oficios propios del campo. En sus tiempos libres se dedicaba a empadrizar y cortar la hierba con el winch, una especie de barretón curvo con filos laterales. De esta manera se mantenía en forma practicando lo que él graciosamente denominó el golf de los pobres. Hizo sus estudios primarios en Fredonia y en Santa Bárbara, ya que a esta próspera población, patria chica de Obdulia Valencia, se había trasladado la familia con ocasión de la guerra, esperando el regreso de Joaquín, quien primero estuvo en Panamá y luego a lo largo del país como general del ejército conservador. Años más tarde, Julio César, con la ilusión de un buen estudiante, salió de Santa Bárbara hacia otra región del oriente antioqueño, baluarte de unidad contra la división que deseaba imponer el liberalismo, la ciudad de Marinilla, para iniciar estudios secundarios en el Colegio San José de los Hermanos Cristianos, donde recibió toda la influencia cultural y académica que allí se vivía. Como la época era imposible la terminación del bachillerato en esa institución, el general Osa, amigo de su padre Joaquín y de su tío Laureano, le ayudó para conseguir una beca, y así Julio César viajó a Bogotá, empleando los más rudimentarios y variados medios de transporte, en una travesía a lomo de mula, en barco y en tren de más de 20 días, para ingresar al histórico Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, regentada entonces por el filósofo y prestigioso institutor Monseñor Rafael María Carrasquilla, quien asumió el cargo de acudiente de Julio César. Por no contar con familia en la capital, el joven Julio César era estudiante interno en el Rosario y aún los fines de semana permanecía en el colegio. Cuando regresaba de vacaciones, ayudaba a deshiervar las calles del pueblo y a encerrar los terneros de la casa. Monseñor Carrasquilla fue un varón de apostolado dilatadísimo, que en palabras de Julio César, no conoció el descanso ni la fatiga porque iluminaba la fe. Lo fortalecía el amor y sus esperanzas eran todas de orden ultraterreno. Como le expresó en el libro sobre el prelado público en 1930 bajo el título Monseñor Rafael María Carrasquilla, a la luz de sus escritos y oraciones, que tuvo un escrito preliminar, por así decirlo, ya que en 1927 Julio César publicó en la tipografía Calderón de Medellín un folleto de 28 páginas acerca del papá del prelado, bajo el título Semblanza y vida armónica de Ricardo Carrasquilla. Precisamente Monseñor Carrasquilla, a falta de parientes de García Valencia en Bogotá, el último y único pariente que hasta ahora había venido a Bogotá a estudiar, había sido Críspulo Rojas, hermano de su abuela Ana María, el cual se graduó del Mayor de San Bartolomé en 1867 y como ingeniero en la Universidad Nacional en 1872. Sería el tutor de Julio César y fue quien le inculcó la cultura y la idea de que las cumbres hicieron de nuestra capital y de Colombia la Atenas de la América hispánica. Se cree precisamente que el prelado fue el padre intelectual de Julio César, pues cuando falleció Carrasquilla en 1930 su pupilo escribió: esta paternidad
modela la mente del hijo con la disciplina luminosa de la verdad, forja la voluntad con la práctica de las virtudes, templa el carácter, domina y utiliza las pasiones, forma a los héroes y los mártires, los sabios y los santos. Y agregaba que el tributo de lágrimas y oraciones por su tutor eran apenas prenda de reconocimiento y de amor, pero al deuda se mantiene intacta. Esta cercanía al maestro con el estudiante se refuerza con esta declaración: fue maestro, faro y sostén de mi alma, a la luz de sus escritos y de mis propias impresiones. Me ilumina la senda lo que el maestro mismo realizó con San Agustín, de quien dijo con justicia que sus obras son la historia de su vida, reflejo de su alma, retrato fidelísimo de su persona, y agregaba sobre las clases con Carrasquilla: es lástima que no se hubieran publicado las conferencias sobre filosofía del derecho que dictó el mismo doctor Carrasquilla cuando ocupó esa cátedra en el Rosario. Por ellas tuve la satisfacción de estudiar y nunca encareceré suficientemente la claridad y precisión con que expone problemas eminentemente prácticos como son los de la ética. Me correspondió hacer el curso de metafísica cuando todavía no se había publicado el texto, cuyo primera edición aparece en 1914. Como final observación sobre las lecciones de metafísica y ética, anotó que el capítulo cuarto de la ontología sobre la belleza comprende un excelente programa de estética al cual se han acomodado las lecciones sobre la materia dictadas en el Colegio del Rosario por don Diego Fallón y el doctor Antonio Otero Herrera, de gratísima memoria. Julio César, que había contado con el mayor orgullo de su vida, haber sido discípulo y haber compartido la predilección de Monseñor Carrasquilla. Ese es al mismo tiempo mi más grave compromiso ante la sociedad, porque va aparejado con el juramento que presté al recibir la investidura de colegial del mayor de Nuestra Señora del Rosario, que el rector calificaba como el más alto honor a que pueda aspirar un joven en Colombia. Después de rezar el credo de Nicea, puesta las manos sobre los evangelios, juré profesar la fe católica, defender la Constitución y las leyes de la República, respetar las del Colegio del Rosario y enseñar, llegando el caso, la filosofía conforme a la mente del angélico doctor Santo Tomás de Aquino. La fidelidad a estos votos me escude en toda hora para corresponder dignamente a la magnitud del beneficio recibido. Mediante ella los números tutelares del Colegio del Rosario abonarán al gratitud y pobre descansar en la promesa de que Dios paga las deudas de los pobres honrados. En el colegio tuvo como discípulos a los señores Darío Chandía, Antonio Rocha Alvira, Fabio y Juan Lozano, Eduardo Zuleta Ángel y muchos otros que serían en el futuro descollantes figuras del escenario político nacional e internacional. Se gradúa como bachiller en Filosofía y Letras el 20 de noviembre de 1913 en el citado Colegio Mayor con mención honorífica de aplicación. El 30 de octubre de 1915 se le confirió un premio en literatura castellana y el 28 de octubre de 1916 recibió el premio de conducta y aplicación entre los estudiantes del Rosario. El 23 de octubre de 1916 Julio César García fue el encargado de llevar la voz del estudiantado rosarista en el onomástico del rector Rafael María Carrasquilla. ¿Por qué vos mismo en solemne ocasión habéis probado que no desdicen de la severidad de la verdad los arreos de la belleza? Pues según vuestras palabras, Dios, cuyas obras no tienen tacha, no solo las hizo perfectas y útiles a la armonía del universo, sino las circundó de esplendorosa belleza. No tuvieran las flores el vestido que no alcanzó Salomón en el día de su gloria, no fueran los insectos gemas vivientes, ni reflejaran las mariposas en sus etéreas alas los colores del iris, y no por eso cumplirían menos bien sus providenciales destinos.
Habéis roto con el perjuicio de que la sabiduría es a modo de hechicera inverosímil, desgarbada y astrosa, que habita desmantelando Sakizami, porque es gentil hada cuya mansión se sale de lo conocido, en cuyos labios cristalizó la experiencia, la voz del pasado y el vaticinio del porvenir, que en sus ojos lleva el reflejo de la luz inmortal y tiene la ubicuidad del pensamiento para explorar en un instante desde lo hondo del mar hasta la esencia misma del Altísimo, pasando por la flor cuyo seno tiende sus alas invisibles, el perfume que a ella es lo que el amor al alma. Vuestras horas desmienten al que dijo, ¿acaso fue Stuart Mill que el análisis mata el sentimiento o que la poesía de las cosas se destruye una vez llegamos al conocimiento científico de ellas? Porque sin razón se dirá que fuera más hermoso el firmamento cuando él se pensaba que el cielo era azul y eran los astros broches fijos del sol que el velo sostenían tras el cual se ocultan los esplendores del sion eterno. Que cuando la ciencia nos ha hecho ver la inmensidad de los espacios y el concertado movimiento de los mundos, ante el conjunto de los cuales Él es nuestro, es gota de agua en el mar. Ya sé que no se puede confundir la verdad con la belleza, a pesar de la definición de Platón, pero pienso que solo subjetivamente existe en la segunda, en los juicios erróneos de nuestra mente, y eso por algunas condiciones que al menos de verosimilitud posean, pues de otro modo no logran satisfacer el entendimiento que también es facultad perceptora de lo bello. Extravío mental es menester para afirmar con que Newton destruyó la poesía del arco iris al reducirlo a un prisma, siendo así que en él, tal como lo considera la ciencia, ha simbolizado el gran lítico catalán Miguel Costa y Llobera la verdadera poesía. ¿Por qué? Está formado de gotas de lluvia y la luz del sol, y para él la más alta inspiración no brilla sino cuando se unen las lágrimas de la vida y el fulgor del ideal. A propósito de su graduación, Julio César narró ese día en los siguientes términos. Inmediatamente después de los actos puramente oficiales en la colación de grado y a continuación del abrazo tradicional, me dijo Monseñor Carrasquilla, lo felicito, porque ya no tiene que presentar más examen. Y se explicó así. El día en que recibí el nombramiento de canónigo me preguntó mi madre, ¿estás muy contento? Naturalmente, madre, le dije. ¿Y qué es lo que más te complace? No tener que presentar más exámenes. Muestra este detalle al parecer tan simple la humildad del sacerdote, que no obstante sobresalir en ciencia no podía sustraérsele el recelo del tribunal periódico se consideran el centro los miembros del capítulo, sin desconocer por eso que la vida misma y cada uno de los actos de sociedad, particularmente en el desempeño de funciones públicas, son un examen continuado de atributos y potencias. En el nombre de Cristo y a merced de Monseñor Carrasquilla, fue designado colegial del número del Rosario el 31 de mayo a las 7:30 p.m. del año de 1917. Motivo por el cual recibió en el aula máxima diploma, beca y medalla con la solemnidad tradicional, venciendo en consenso y como premio a sus merecimientos en años anteriores, jurando cumplir con la Constitución y las leyes de la República, respetar las del Rosario, profesar la fe católica y enseñar, llegado el caso, la filosofía según la doctrina de Santo Tomás de Aquino. La sustentación de su tesis se desarrolló el 19 de abril de 1918, como ponían el grupo de examinadores al mismo rector de Rosario y 4 profesores, obteniendo la nota de 5.0 en griego, raíces latinas y estética, el último examen de grado preparatorio en el cual también obtuvo 5.0 en cada asignatura evaluada correspondían al latín, didáctica y literatura griega. El día 6 de mayo de 1918, ante los examinadores Genaro Jiménez, Luis M. Mora y Francisco M. Regifo,
bajo la presidencia de Monseñor Carrasquilla en el Salón Mayor del Claustro de Jurisprudencia a las 3 de la tarde, inició su examen final en el cual fue interrogado por sendos cuartos de hora por cada examinador hasta que al final de la evaluación obtuvo el Bonarum Artium et Philosophiae Magistorum et Doctorum, doctorado en Filosofía y Letras en el mismo Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, con la tesis titulada Historia de la Instrucción Pública en Antioquia, dirigida por el que luego sería el presidente de la República, don Marco Fidel Suárez, quien lo candidatizó y fue recibido en atención a sus méritos como socio correspondiente, miembro correspondiente hoy en día de la Academia Colombiana de Historia desde el 15 de junio de 1918. El texto de la tesis se publicó en la Universidad de Antioquia en 1924 y posteriormente se editó por segunda vez en 1962. La tesis le demandó a Julio César más de 3 años de trabajo, pues se desplazó por muchos pueblos y veredas antioqueñas para completar la valiosa información que contiene su texto. Precisamente, don Marco Fidel Suárez, en forma encomiástica, se refirió a la persona y a la tesis de Julio César García en el concepto dirigido al rector del Rosario, el 3 de mayo de 1918, en la que dice: en cumplimiento de una formalidad reglamentaria, tengo la honra de informar a vosotros que el estudio del señor García no solo llena las condiciones requeridas para un trabajo de esta clase, sino que es una obra extensa, fruto de investigación propia, llevada a cabo con inteligencia y con método. Es digno de aplauso el señor García por haber escogido un asunto de interés nacional, ilustrándolo con gran número de datos interesantes, muchos de ellos desconocidos, y poniendo particular esmero en honrar la memoria de varones modestos y beneméritos que sirvieron a la institución pública en Antioquia con desinterés y consagración ejemplares. La tesis del señor García está escrita con amor a la tierra donde nació y a los hombres que la han ilustrado, pero con espíritu imparcial y sereno que prefiere a vagas apologías la manifestación sencilla de la verdad. Julio César revela en su tesis dotes de verdadero escritor, cultura, literatura bien cimentada y un noble y sincero anhelo de ser útil a la patria y a la sociedad. Su tesis es una primicia que promete rica cosecha para el futuro. El texto cuenta con una introducción escrita por el propio Julio César acerca de la necesidad de escribir la historia de Antioquia, haciendo una cita del historiador, educador y poeta del doctor José Joaquín Casas. Antes de erigir las estatuas, los antioqueños se empeñaban en educar varones que las merezcan. Saben escribir historia, pero antes son maestros en hacerla, lo cual García complementó así: para escribir esa historia antes fue menester que hubiera estadistas y hombres de pensamiento, poetas y gobernantes que fueran un solo bloque de genio y de sabiduría, de amor patrio y de probidad, y fue preciso formar el hogar tradicional antioqueño, pero ante todo era necesario tú, trabajador oculto, nervio de nuestra vida, colonizador o minero que lucha con fe en el porvenir, porque Dios es la fuerza de tu entendimiento y de tu corazón. Tú, que puedes ser personificación del trabajo, cifra y compendio de la prosperidad en este pueblo privilegiado. Hallan austero en quien desborda la vida en miembros ágiles y robustos, en sangre noblemente altiva que se revela en fiebre de laborar eterna. Igualmente se encuentran en su tesis doctoral 4 secciones en las cuales divide el trabajo, y ahí ya nos vamos metiendo más y más y más y más y más en la vida del doctor Julio César García, escrita por su nieto, el doctor Hernán Alejandro Olano García. Sigue logrando éxitos, evoluciona, se casa, funda la universidad y posteriormente muere. Muere muere en su despacho.
es un escritor, historiador, filólogo inalcanzable. La cota que nos dejó Julio César García realmente es una cota muy, pero muy, muy alta de alcanzar, pero es un ilustre y honorable académico a seguir su ejemplo de padre, de catedrático. En sí, resumiría a Julio César García como un hombre hecho a pulso, de tesón, grande y universal ejemplo a seguir. A seguir así como lo está haciendo su nieto, el doctor Hernán Alejandro Olano García. Con esto he hecho una pequeña introducción y barrido a la vida y obra de Julio César García en nuestra materia de grecocolombianidad de la Universidad La Gran Colombia. Dentro de estos acontecimientos históricos y estos datos tan puntuales, biográficos de nuestro fundador, de nuestra alma mater. Señores, muchísimas gracias y hasta acá dejamos la vida, obra y fundación del alma mater y el doctor Julio César García Valencia.